Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Le damos un saludo a los hermanos y a todo aquel que está suscrito a nuestro canal de YouTube. Te bendecimos desde la Iglesia Centro Evangélico La Salvación, Ministerio de Sanidad y Liberación. Les damos la bienvenida un día más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy el Señor ponía en mi corazón una palabra para poderle ir conociendo a ese Dios. Amén, gloria a Dios. Para poder saber un poco más cuál es ese Dios. Vamos a ir hoy a Juan, Gloria a Dios. capítulo 1, verso 1, en el Evangelio de Juan, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy Dios ponía en mi corazón que vamos a hablar sobre el Verbo eterno, no creado. Santo. No creado porque Él subsiste por sí mismo. El título del mensaje, son 4 mensajes. Este primer mensaje es los misterios del Verbo. Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, como bien he dicho, del Verbo no creado. Otro día hablaremos del Verbo hecho hombre. Otro día el Verbo resucitado. Y otro, el Verbo glorificado. Gloria a Dios. Aleluya. El ser humano siempre se ha preguntado y ha buscado una entidad, algo, un ídolo, un Dios. Y en muchas razas, en muchos pueblos han hecho sus dioses a sus maneras, conforme a sus razonamientos y a sus pensamientos. Pero el Evangelio de Juan, aquí nos dice la palabra que en el principio, o sea, en el momento de empezar a crearse todo, ya era. Aleluya. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya era, ya existía el Verbo. Cuando dice el Verbo, habla del Hijo en esencia, la esencia de Dios. La esencia, hermanos, es la identidad, los rasgos y características de una persona, para poder distinguirlo sobre otros. La esencia también es la sustancia que forma el ser y que indica su cualidad. Es aquello que es invariable y permanente, que constituye la naturaleza de todas las cosas. Amén. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Verbo es la palabra. La esencia es una y Dios es uno, pero uno en 3 personas. Entonces, a la persona que se le llama el Hijo, ese es el Verbo. Voy a ir despacito para que lo entiendan. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aleluya. Así que, hermanos, entonces era Dios y estaba con Él. Aleluya. Quiere decir que era otra personalidad. Para los solo Jesús le tengo malas noticias. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un Dios engendrado. Aleluya. Vamos a leer, le voy a pedir a la pastora en el Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré
daré el decreto. Jehová me ha dicho, hijo mío eres tú, y yo te engendré hoy. Amén. La palabra no miente. Por lo tanto, hay un Dios que es engendrado. Pero Dios como esencia, como decíamos que la esencia era su identidad, como su identidad y como esencia, no puede ser engendrado. Aleluya. Ahora, Él siempre ha sido. Él siempre ha existido. Amén. Entonces nos preguntamos, ¿quién fue engendrado? Fue el Dios Hijo. Ahora bien, fue el Dios Hijo en su aspecto de hijo. Me explico. El Verbo no pudo ser engendrado en su esencia, porque era Dios, ya existía. Porque la palabra engendrar es introducir, crear vida, pero ellos ya existían. Ahora, ¿por qué? Porque es Dios, como hemos dicho. Pero como hijo, el Verbo actuante, quien actúa y quien ejecuta, tuvo que engendrar algo en él. O sea, Dios tuvo que engendrar algo en el Hijo. Aleluya. Ese Dios es el Dios encarnado. Lo que engendró Dios fue el cuerpo. Dice Dios hecho carne. La parte visible que vemos que es del Verbo. Aleluya. Para que me entiendan, el Verbo que es Dios, por medio del Hijo, para poder hacerse visible, Dios le preparó el cuerpo. Aleluya. El Dios hecho carne, la parte visible que se ve del Verbo, es el cuerpo de Jesús. Antes de que fuera el cuerpo de Jesús, era espíritu, porque Dios es espíritu, sin cuerpo, inmortal, invisible y eterno. Aleluya. Porque para poderte hacer visible tuvo que tomar el cuerpo. Por lo tanto era invisible, espíritu, inmortal, y eterno. La eternidad no tiene comienzo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro funcionan en la eternidad, porque la eternidad no tiene comienzo. Nadie puede decir cuándo empezó la eternidad, pero la eternidad subsiste por sí sola, puesto que la eternidad es Dios. Amén. Salmo 90, leemos, pastora, Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, en otras traducciones, desde eternidad a eternidad, tú eres Dios. Aleluya. En el Salmo 102, del 25 al 27, nos dice más la palabra del Señor. Desde el principio tú formaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos con una vestidura se envejecerán, con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén. Nos está diciendo que ya era el Verbo en la eternidad pasada. Ya era. Porque era esencia, la sustancia de Dios. Porque el poder de Dios, la existencia de esa misma esencia, siempre ha sido. Aleluya. Si Dios se está creando a sí mismo, tendría principio.
Pero la palabra dice que Él es el principio y Él es el fin. No tiene principio, no tiene fin. Aleluya. Si Dios estuviera creando, repito, así mismo tendría principio, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que engendró Dios? Si fue engendrado, no fue engendrado como un verbo invisible, sino engendrado como un verbo visible, como decíamos antes. Hecho carne. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios es el verbo eterno, no creado, existente y autosuficiente. Aleluya. El verbo hecho hombre, Jesús en la tierra. El verbo resucitado, Cristo después de la muerte. Estos tres son etapas del verbo, de ese Dios no conocido. Ese verbo que Dios se hizo hombre, vino a morir y resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Era hombre glorificado, no limitado. Y la cuarta etapa está el verbo otra vez en la eternidad futura, pero visible en los cielos. Bendito Jesús. Aleluya. En la primera fase de Dios no tenía cuerpo. Era invisible, eterno, inmortal. El Dios no conocido. En cambio, en la eternidad futura va a tener cuerpo eterno, glorificado. Lo vamos a ver, lo vamos a palpar, le vamos a escuchar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nos vamos a centrar hoy en la primera etapa de la eternidad pasada. Aleluya. Dios no comenzó nunca, Él ya existía antes que todo. Ahora bien, el verbo estaba con Él y ese verbo se hizo carne. A Dios nunca le ha visto nadie, dice la palabra. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a explicar a ese Padre y a darlo a conocer. Pero a Dios en esencia, lo que es el verdadero Dios en esencia, jamás ha visto nadie a Dios. Jamás. Moisés, dice la palabra, que vio la gloria de Dios. Le mostró las espaldas de Cristo, su gloria. Dios es una esencia. Dios, por lo tanto, es un poder invisible. Aleluya. Por eso no hay concepto, no hay mente que pueda deducir o decir cómo es verdaderamente el Dios. Aleluya. Dios, no su Hijo Jesús, el cual tomó cuerpo humano, nadie jamás lo ha visto. Pero sí vieron la esencia de su Hijo, aleluya, por medio del cuerpo de Jesús. Aleluya. Para mostrarse por ese cuerpo, pero el que se mostraba no era el Dios Padre, para que entendamos. En su naturaleza divina, Dios en sí, hermanos, no es luz. Gloria tenga el nombre del Señor. Sonríe, que Cristo te ama. Hoy es un mensaje un poco para espirituales. Dios en su naturaleza divina en sí no es luz. Esto es para muy espirituales. ¿Por qué? Porque Él hace la luz. Aleluya. Creó el mundo y le puso luz, pero esa luz no era Él, no era Dios. Él crea, hace la luz. Aleluya. Él es amor, pero Él hace el amor. Él es quien crea todo. Él es el creador de todas las cosas. A Dios en su esencia es tratar de explicar algo inexplicable.
el Padre en esencia no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es menor que el Padre. Son iguales. Pero sin embargo, el Hijo estando encarnado dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué el Hijo? Si el Hijo y el Padre son iguales, ninguno es mayor ni menor en esencia. Cuando el Hijo tomó el cuerpo para hacerse visible en la persona de Jesús, dijo, el Padre es mayor que yo. Aleluya. Porque ahí ya había una jerarquía. Al tomar un cuerpo como el nuestro, aleluya, un cuerpo que pasaba sed, se cansaba, tenía necesidades, por eso Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Aleluya. Jesús el Hijo no estaba en la esencia de cuando estaba con el Padre. Por eso dice la palabra que se despojó de su gloria. Y su gloria es la esencia que tenía, la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Estaban juntos en esencia, con la misma gloria, el mismo poder, la misma autoridad. Aleluya. Pero dice que al tomar cuerpo se despojó de su gloria para esa misión, en la cual dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. En la eternidad pasada, el Verbo era eterno, pero ahora cuando vino a la tierra, a esa misión de redimirnos los pecados de la humanidad, aleluya, tendría que entrar en el tiempo de la tierra, o sea, a que le contaran los años. Por eso el mensaje de los misterios del Verbo, fíjese que Dios, Él subsiste por sí mismo, no tiene principio de días, aleluya. Él es el principio y el fin. Pero en cambio, cuando toma cuerpo y viene a la tierra, se tiene que someter, humillándose de su gloria, despojándose de su gloria y sometiéndose al tiempo de la tierra, en el cual por medio de ese cuerpo que tomó la esencia del Verbo, iban a pasar los años, como en usted y en mí, desde que nació, creció y murió. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Quiere decirse que ese Verbo eterno tenía que hacerse limitado y hacerse mortal. Y pasar el proceso a igual que todos nosotros en la vida. Aleluya. Qué bendición de ese Dios que tenía todo. Por eso es que se despojó y se humilló hasta lo sumo. Este es el misterio. Vamos a leer, como nos decía Pablo, primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, aleluya. Gloria a Dios. 16. Fíjese a la conclusión que llegó Pablo con este misterio de que un Dios tan grande, un Dios de gloria, aleluya, un Dios eterno, un Dios que es infinito, aleluya, Gloria un a Dios. Dios que no tiene principio de días ni final porque Él subsiste por sí mismo, se despojó de todo eso y Pablo halló un misterio en eso. Aleluya. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Amén, aleluya. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado, fíjense ya qué visión y revelación del Espíritu, manifestado en carne. O sea, era la manifestación de Dios en carne. No es que Jesús viniera ya con el cuerpo de carne, el Verbo. Aleluya. Vino a morir, aleluya, y así lo hizo
por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entregó y murió cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre dispuso eso, que su Hijo tenía que venir a la tierra y vivir con los mortales y morir. El Hijo dijo: yo hago tu voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor, Dios Padre, dijo: te haré cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que engendró Dios en el verbo fue el cuerpo, el estuche del verbo inmortal a lo que iba a ser mortal. Aleluya. Dios creó, hermanos, al hombre para morir, pero en el estuche, en nuestro cuerpo, hermano, lo creó, y el cuerpo era inmortal antes de la desobediencia de nuestros primeros padres, al igual que hizo el Señor en el verbo para pasar a ser la persona de Jesús. Usted y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma es inmortal. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y nuestro espíritu también. Amén. Gloria a Dios. Pero el cuerpo no. Pero antes de la desobediencia de nuestros primeros padres, el cuerpo también era inmortal, era glorificado, estaba en luz. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la desobediencia corrompió aquel estuche que Dios había preparado inmortal en mortal. La paga del pecado es muerte, muerte física, espiritual para con Dios, y en lo material el cuerpo se deteriora, envejece y muere. Aleluya. Y desaparece. Pero Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Él va a hacer resucitar de nuevo el cuerpo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues así en el Hijo de Dios, Jesús en su cuerpo para pagar el pecado de la humanidad, le preparó cuerpo mortal. Jesús dijo que Él era antes que Abraham. Por lo tanto, ya existía. Porque Jesús ya existía en el Padre, en la eternidad, en la esencia con el Padre. Él ya existía. Juan el Bautista, que era primo de Jesús en la carne, y 6 meses menor que Juan. Fíjense bien, Juan cuando lo ve dice: Él es antes que yo. Juan estaba diciendo que ese que veía era antes que él naciera, porque era Dios. Aleluya. Aleluya. El verbo que ya existía en el cuerpo engendrado de Jesús, era Dios. Por eso toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes que el mundo fuera creado, Él era antes también. El Hijo fue quien creó todo. Leemos, pastor, a Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Hebreos capítulo 1. Del 1 al 4. El Hijo fue quien creó todo. Aleluya. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, Amén. aleluya. Amén, gloria a Jesús. Por eso les estoy diciendo que aquí Pablo dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra bien efectuado, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia. Esto es de lo que estamos hablando, la esencia, el verbo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Ahora, Jesús nace en Belén. Quiere decir, el verbo no nació en Belén, sino el estuche que tomó el verbo, porque Él ya existía. Por eso el Espíritu Santo dijo: María, bienaventurada eres porque en ti se ha hallado gracia. Y el Espíritu, la sombra del Omnipotente te cubrirá, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y engendrará. Aleluya. La palabra engendrar es algo que ya tiene vida. Gloria a Dios, amén. Introducirá algo que ya tiene vida, no que nazca de ella. Aleluya. Santo Jesús. El cuerpo de Jesús, que se llama Jesús, estaba compuesto de carne humana, personalidad en el alma, o sea, y tenía espíritu. ¿Qué quiere decir personalidad en el alma? Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Tenía personalidad, tenía sentimientos. En el monte de Getsemaní decía el Señor. Jesús, por lo tanto, tenía alma, cuerpo y espíritu. Aleluya. Ese Dios tomó cuerpo con alma y espíritu, porque Él tenía que morir. O sea, cuando muere Jesús, físicamente, no espiritualmente. Él no muere espiritualmente, porque encomendó el espíritu a Dios. Aleluya. Pero físicamente lo bajan de la cruz, su cuerpo lo ponen en un sepulcro muerto, pero resucita. Aleluya. Bendito Gloria a Jesús. Dios. Resucitó. Amén. A usted y a mí nos va a pasar lo mismo. Nacemos, morimos y resucitamos con Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. E incluso, hermanos, algunos, dice la palabra, que no verán muerte jamás. Aleluya. Pero sea como sea, hermanos, con Cristo Jesús resucitamos. Aleluya. Jesús ya preparó el camino para que resucitemos, y Él nos resucitará. Sea que vivamos, sea que muramos, dice, de Él somos. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Amén. En el antiguo decía Maranatha. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Cristo murió, entregó el Espíritu al Padre. El alma bajó al Seol y el cuerpo quedó en el sepulcro. El alma bajó al Seol, dice en 1 de Pedro 3:18, que les predicó a los que estaban encarcelados. Aleluya. Quien les predicó, el cuerpo de Jesús no, el espíritu no, el alma. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Cuando Dios lo resucitó, le devolvió su espíritu, su alma, y levantó su cuerpo de la tumba. Amén. Gloria a Dios. Él está sobre todo lo visible y todo lo invisible. Leemos Colosenses, pastora, Colosenses 1, versículo 15 al 19. Está sobre todo lo visible y todo lo invisible. Colosenses 1. Colosenses 1 del 15 al 19. Y Él es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Aleluya. Por lo tanto, Él es el Señor de todo, toda creación, tanto en la tierra como en el cielo, lo visible, lo invisible. Jesús comía, Jesús dormía, Jesús se cansaba. O sea, el Señor de todo. La divinidad que se hizo carne, que se despojó su gloria para hacerse mortal para salvación de nuestra alma. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Nació, creció igual que usted y que yo, gestado en el vientre de María. Amén, gloria a Dios. Vino sin pecado, en carne, no humano, que son dos cosas muy distintas. Si decimos en humano, significa que es el cuerpo de pecado, como somos todos nosotros. Pero en carne es sin pecado. En Primera de Juan, pastora, para que vean por la palabra, es bueno dar los versículos. ¿Qué dice Primera de Juan del 4 a 3? O sea, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Amén. Repita. y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, En carne. ¿Se dan cuenta que no dice en humano, ni en cuerpo humano? En carne. Aleluya. Porque si dijera en humano estaría limitado como nosotros y sería con pecado. Porque nuestro cuerpo que hemos venido a este mundo, aleluya, es cuerpo ya viene con pecado. Aleluya. Pero Él vino sin pecado. Amén. En carne. Aleluya. Gloria a Dios. Ese Dios, Jesús, se quedó con nosotros en espíritu. El Espíritu Santo que mora hoy en día en la iglesia, en cada creyente que ha aceptado al Señor. Él nos guía a toda la verdad, nos ayuda al conocimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús, por lo tanto, es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos somos formados y aceptados por medio de esa cabeza que es Cristo Jesús. amén, aleluya. El cuerpo místico universal. Y Él, cuando vuelva por su cuerpo, que somos nosotros, Amén. su iglesia, se hará visible otra vez. Lo veremos, lo conoceremos a ese Jesús que era el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Este es, ya para acabar, el principio, el verbo que hemos hablado hoy de él. Bendito Jesús. Próximamente hablaremos las otras 3 etapas del verbo, como bien decía. Pero este es la esencia, el principio. Como dice una versión de una Biblia distinta a la Reina Valera, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra es el verbo. Y el verbo es la esencia misma del Dios Todopoderoso. Bendito Jesús. Por lo tanto, antes de que todo comenzara, ya existía Amén. la palabra, el verbo. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, parece que no tiene importancia los versículos de la Biblia. Y a veces los leemos. En el principio era el verbo, sí, era el principio, pero dice mucho ahí. ¿Verdad? La concordancia no la buscamos.
que ese verbo, lo maravilloso de todos, hermanos, quédense con esto, que ese verbo, que lo tenía todo y lo tiene todo, aleluya, y mucho más, porque lo ganó en la cruz del Calvario, Amén. aleluya, pero se despojó de toda esa gloria, tomó un cuerpo para poder morir, para poder crecer, para que pasaran años por él. Fíjense lo que hizo ese Dios, aleluya. Por eso Pablo decía, grande es el misterio este de la piedad. Es grandes los misterios estos. Cómo ese Dios, aleluya, se humilló hasta lo sumo para hacerse mortal como nosotros, tomando ese cuerpo. Era Dios, pero padeció, fue tentado en todo, dice la palabra. En todo, hermanos, pero venció. Amén, aleluya. Siendo Dios, como hombre, venció en la cruz del Calvario. Eso es lo que más le rabia al diablo. Rabia al diablo, aleluya. Que nuestro Dios nos devolvió lo que Él robó, aleluya. Bendito Usurpando, mintiendo y engañando a nuestros primeros padres. Gloria tenga el nombre del Señor Amén. por ese verbo que se hizo carne, el cual el verbo era Dios. Amén. Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús.